Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Un alumno universitario se encontraba en una clase de filosofía en la cual se estaba discutiendo la existencia de Dios. El profesor presentó la siguiente lógica al preguntar: ¿alguno en esta clase escuchó alguna vez a Dios hablar? Nadie contestó. ¿Alguno en esta clase tal vez tocó a Dios? Volvió a preguntar. Y nuevamente nadie contestó. ¿Alguno en esta clase vio a Dios en alguna oportunidad? Al ver que nadie respondía ninguna de las tres preguntas, simplemente dijo: queda claro que Dios no existe. Sin embargo, uno de los alumnos decidió hablar en lugar de Dios. Pidió permiso para responder y el profesor se lo permitió. El joven le preguntó a la clase: ¿alguno aquí presente alguna vez tocó el cerebro del profesor? Nadie respondió. ¿Alguno de ustedes escuchó al cerebro del profesor hablar? Silencio absoluto. ¿Alguno en esta clase vio en alguna oportunidad el cerebro del profesor? Al ver que nadie respondía, el joven dijo: queda claro que el cerebro del profesor no existe. Ahora, no estoy sugiriendo que tome este método, pero tal vez usted, al igual que yo, esté buscando mejores formas de exponer su caso para la gloria de Dios. Tal vez esté buscando métodos más efectivos para compartir su fe con incrédulos. Quizás esos incrédulos son familiares suyos y usted está tratando de penetrar su incredulidad. O quizás se trate de algún compañero de trabajo o algún vecino que no es creyente. Y usted descubrió que cada uno de ellos tiene un punto de vista diferente. Todos tienen distintas perspectivas y respuestas. Permítame sugerirle algunas categorías de respuestas que he escuchado a través de los años y tal vez usted puede agregar alguna más a toda esta lista. Estas respuestas representan a personas que tal vez usted conozca. Puede que sean algunas respuestas que usted también tuvo. En primer lugar, he intentado testificar a personas que podríamos describir como escépticas y desilusionadas. Estas personas, por lo general, tuvieron una mala experiencia con alguna iglesia o religión o alguna afiliación a alguna secta. Puede que hasta tengan algún tipo de testimonio personal. Puede que en algún rally evangelístico hayan pasado al frente, pero después de unos días se encontraron pensando si no eran clientes de alguna asociación religiosa que intentaba hacer números solamente. Nada sucedió. Sus vidas no cambiaron de la noche a la mañana. La religión no funcionó. Estas son personas que ni bien uno les intenta hablar, le hacen saber cuán enojadas están con el último debate que la Iglesia tuvo en cuanto a la homosexualidad o al aborto. Están desilusionados por lo que cada religión dice y reclama y piensan que usted representa a una de esas. En segundo lugar, tenemos a los enojados y sin interés alguno. Estas personas han sido ofendidas por las iglesias. Están desilusionadas porque la iglesia no alcanzó sus expectativas. Y la iglesia va a desilusionar personas siempre porque la iglesia está compuesta por seres caídos. Estos son los que hablan de los hipócritas que llenan las iglesias y dicen que la iglesia solo se interesa en el dinero. Estos ven a los creyentes como personas que se creen justas y que son dogmáticas. Ellos sienten que están mejor sin ninguna iglesia que les diga que son pecadores y que necesitan de un Salvador que los rescate del fuego eterno. Francamente, ellos no quieren escuchar eso. En tercer lugar, el tercer grupo de personas lo vamos a catalogar como apáticos y despreocupados. Francamente,
no están muy seguros acerca de esta religión invadiéndolos por más de 2 horas por día. Ellos han trazado la línea con la Navidad y las Pascuas. No van a mostrar interés más allá de esto. Se quedan perplejos con el hecho de que uno se toma la Biblia en serio o a Dios en serio. Como Bill Gates, que en una entrevista dijo que tomarse un día de la semana para adorar a Dios no es una manera eficiente de utilizar la semana. Cuarto lugar. En cuarto lugar tenemos a los que están confundidos e inciertos. Estos son los vagabundos espirituales metidos en demasiadas cosas buenas. Ellos dicen creer en Dios y la Biblia, pero cuando más uno indaga, más descubre que su Dios es un Dios diferente y su Biblia es la versión sagrada de la humanidad. En una de las entrevistas de una importante aerolínea, leí un artículo hace poco que hablaba de los destinos más populares a los cuales los peregrinos espirituales viajaban para recibir alguna conexión con lo espiritual. Fue trágico leer que millones de personas viajan a estos lugares cada año. Uno de estos viajes, según el artículo, era la fiel peregrinación a Sodo. Muchos realizan el fiel viaje desde distintos puntos de Haití a la pequeña aldea de Bower, a donde se bañan en una cascada que supuestamente está poseída por deidades acuáticas. Guadalupe es otro lugar donde miles de personas viajan cada año para ver a la imagen de la Virgen María, milagrosamente estampada en la ropa de un peregrino indígena cuando ella lo visitó en 1531. Benares, en la India, es otro lugar en el cual millones de hindúes siguen el camino sagrado junto al Ganges y llevan a cabo el ritual de bañarse en el río. Estos hindúes creen que, si sus cenizas luego de la cremación del cuerpo son esparcidas en este río sagrado, sus almas irán instantáneamente al paraíso. Estas personas están confundidas y no tienen certeza alguna. Con todas las religiones y denominaciones que hay en la actualidad, la voz de uno puede ser una confusión más. Una quinta categoría. Y recuerde, estoy mostrándole algunas categorías de respuestas que hemos escuchado. Por ejemplo, hay personas que son escépticas y desilusionadas, hay otros que están enojados y sin interés, otros apáticos y despreocupados, otros confundidos e inciertos. En quinto lugar, la quinta categoría sería la de gente que se resiste y no cede. Si bien su testimonio tiene sentido para ellos, por alguna razón que uno no sabe, no quieren ser cristianos. Luego tenemos a los intelectuales y orgullosos. Sexto y último grupo. Algunos de ellos creen que el cristianismo está bien, si es que uno necesita ese bastón. En otras palabras, si lo hace sentir mejor, entonces hágalo, pero yo no lo necesito. Puedo encargarme de mi vida. Estos individuos, la mayoría de las veces, quieren discutir que todas las religiones están en lo cierto y que si uno fuera un poco más inteligente, se daría cuenta que la Biblia da lugar a otros sistemas religiosos. Hace unos meses estaba en un vuelo que iba desde Nueva Delhi a Hyderabad. Uno de los hermanos de la congregación estaba en el asiento que da al pasillo y entre medio nuestro estaba un hombre canadiense. El otro hermano oraba. Yo hablaba y el canadiense discutía. Este hombre, que había viajado al templo del Lotus, discutió conmigo y razonó que cada versículo que yo le citaba acerca de Cristo, en realidad no decía eso de Cristo. En realidad, Él no resucitó de los muertos. En realidad, no vino como el Mesías. En realidad, Él no dijo que nadie podía llegar al Padre excepto por medio de Él. La Biblia no promete juicio a aquellos que quiten o agreguen algo a su revelación. Esto es lo que Él decía. De hecho, Él me quería convencer de que el cristianismo era más abierto a otras creencias de lo que yo le decía. Lo que yo debería hacer, según Él, era comprender que la Biblia no decía realmente esas cosas y no tenía que tomármelo tan a pecho. Después de como 1 hora de conversar con este hombre, pude ver que él tenía un periódico en la solapa de su asiento que había estado leyendo, y uno de los titulares decía: «Mujer fallece en accidente automovilístico».
Yo saqué ese periódico de la solapa del asiento, se lo puse en la mano y le dije, léame ese titular. Él leyó, mujer fallece en accidente automovilístico. Luego le dije, ¿no le parece increíble? Esa mujer se fracturó una pierna jugando al tenis. Su pierna comenzó a rebotar, el hombre sonrió porque se dio cuenta lo que le estaba diciendo. Esas palabras no podían significar ninguna otra cosa. La mujer murió en el accidente. No podía significar que se rompió un hueso de la pierna, o que tuvo una operación, o que se compró un nuevo auto. La conversación concluyó ahí. Él no se quedó muy contento y yo me quedé bastante frustrado de no poder encontrar una fisura en su armadura intelectual. Si bien sé que Dios es soberano en la salvación de las personas, como mensajero me sentí tan preocupado como para hacer la diferencia. Quizás usted se sintió así en algún momento, como si necesitara algo ilustrativo o astuto para llegar al corazón de alguien. Usted intentó todo lo que sabía cómo hacer al lidiar con ese familiar enojado y con poco interés, con ese cónyuge indiferente, ese vecino decepcionado, ese compañero de trabajo que experimentó con todo excepto con la verdad. Bueno, si usted pudiera poner a todas estas personas en una audiencia, tendría la audiencia de Hechos capítulo 21. Permítame dirigir su atención a este capítulo de Hechos, en el cual vemos a Pablo presentando su argumento y defensa por la causa de Cristo. Vamos a hacer un repaso. Antes de comenzar con nuestro estudio de las palabras de Pablo registradas por Lucas, vamos a hacer un repaso con los sucesos que llevaron a que la turba golpeara a Pablo en el templo. En el capítulo 21, la multitud acusó a Pablo de haber profanado el templo al llevar a un gentil a su interior. Eso no era verdad, pero todo el mundo lo creyó y comenzaron una manifestación. Pablo también fue acusado de mandar a la gente a que abandonaran a Moisés, lo cual era otra acusación falsa. Mientras la multitud golpeaba a Pablo, los soldados romanos intervinieron para rescatarlo. Uno debe tener en mente que los soldados romanos tenían su cuartel en la fortaleza Antonia, que estaba junto a un precipicio frente al templo. Los soldados romanos vieron cuando comenzó el tumulto y tenían la responsabilidad de poner el orden. Entonces, tal como lo vemos en el versículo 32 del capítulo 21, los soldados se dirigieron rápidamente al templo y esposaron a Pablo. Vamos a ver el testimonio tripartito de Pablo. Ahora, no sabemos por qué los soldados romanos encadenaron a Pablo, sino hasta que llegamos al versículo 37. Continuemos entonces nuestro estudio a partir del versículo 37, donde dice la Biblia así. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Hasta ahí la porción de la Biblia. Esa es la razón por la cual Pablo estaba encadenado. Los judíos pensaban que él era un hereje y los romanos pensaron que era uno de los fugitivos más buscados, un terrorista egipcio que tenía una gran banda de asesinos. Flavio Josefo, el famoso historiador judío del siglo I, nos cuenta acerca de un falso profeta egipcio que junto a sus hombres se habían levantado contra Jerusalén. Él les prometió que, bajo su mando, Jerusalén sería derrotada y ellos conquistarían al ejército romano. Así que él atacó, pero Jerusalén resistió y luego Félix envió a sus soldados romanos contra ellos, los cuales mataron a cientos de estos asesinos, pero no lograron capturar a su líder, el egipcio. La palabra asesino viene del latín sica, que significa daga. Estos hombres se solían meter en el mercado, donde había mucha gente, con una daga escondida en la vestimenta. Luego, al tener una oportunidad, apuñalaban a su víctima y desaparecían en el gentío. Ellos mataban a judíos que colaboraban con romanos y a los romanos mismos. Este tribuno romano pensó que había capturado a este egipcio hasta que Pablo habló en griego,
revelando que no era el egipcio que ellos pensaban, sino que, como leemos en los versículos 39 y 40, dice así: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Hagamos un alto aquí. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está probando que no es un bruto? ¿Está probando que puede hablar más de un idioma? No. Pablo, al comenzar con su testimonio, va a lograr varias cosas, las cuales nos dan un muy buen ejemplo al testificar a personas que están enojadas, confundidas, algunos que están buscando y otros que se muestran indiferentes. Todas las categorías que acabamos de ver. Permítame darles 3 puntos del testimonio de Pablo. En primer lugar, el primer punto es: fíjese en mi pasado religioso. Pablo hizo varias cosas. Analicemos la situación. En primer lugar, Pablo habló en un idioma que ellos comprendían y respetaban. En otras palabras, Pablo les habló en su propia lengua, el dialecto hebreo, y muy posiblemente en arameo. Fíjese en el efecto que causó en la multitud que pretendía lincharlo. Versículo 2 del capítulo 22. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Otra cosa que hizo, la segunda cosa que Pablo hizo, fue desarmar el enojo de ellos al demostrarles respeto. Regrese al 1 del capítulo 22. Las primeras palabras que este apóstol golpeado pronuncia ante la multitud son: varones, hermanos y padres. Hermanos y padres. ¿Por qué no les dijo: ¿qué se piensan que están haciendo, salvajes? Casi me matan. Estoy sangrando aquí. Que mi sangre sea sobre vuestras cabezas y las de sus antepasados asesinos. Uno esperaría tal vez algo así, algo por el estilo. Pero Pablo está poniendo en práctica lo que nos dice el Proverbio, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. En ese instante la multitud hace silencio y Pablo continúa. De hecho, él nos da el tercer principio para aplicar al hablarle a otros de Jesús. Pablo reconoce que el Evangelio solo puede ofrecerse y no forzarse. Este es el tercer punto. Fíjese en el versículo 1 del capítulo 22 nuevamente. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Esa palabra traducida como defensa proviene de la palabra griega apología. Pablo les está diciendo, en efecto: si me lo permiten, me gustaría que escucharan mi defensa formal en cuanto a lo que yo creo. Pablo está reconociendo que el Evangelio solo puede ofrecerse, no hay que forzarse. Otro punto más. Pablo ignoró la acusación de ellos y se enfocó en el problema. La acusación de los judíos que Pablo intentó meter a un gentil en el templo era falsa en sí. Pablo pasó eso por alto y se enfocó en lo más crítico e importante. Fíjese en el versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Fíjese que establece claramente su trasfondo en la ley de Moisés. Luego Pablo hace algo absolutamente espectacular. Y dice: celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo le está atribuyendo a esta turba el mejor motivo posible. Ellos trataron de matarlo y él les dice que comprende por qué se sintieron de esa manera y que entiende que son celosos por Dios. Yo no creo que hubiera dicho lo mismo. Me pongo en su lugar. Yo les hubiera dicho que estaban todos locos. Pablo, sin embargo, les da públicamente el beneficio de la duda. Ellos no sabían qué estaban enfrentando al luchar contra Pablo. Amigos, Pablo hizo lo mismo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz al decir, tal como leemos en Lucas 23, versículo 24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ahora Pablo continúa y de hecho se identifica con el odio de esta multitud. Fíjese en los versículos 4 y 5 del capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículos 4 y 5 dice: «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados». Esto nos trae al segundo punto. Pablo no haría nada más que presentar la historia de su conversión a Cristo, a quien antes odiaba. Entonces Pablo, contando su testimonio, está diciendo: fíjense en mi pasado religioso. Pero, en segundo lugar, él está diciendo: escuchen de mi despertar espiritual. El segundo punto es: escuchen en cuanto a mi despertar espiritual. Ahora, miren los versículos 6 al 8 del capítulo 22. Dice así la palabra de Dios: «Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Imagínese el impacto que esto fue para Pablo. Y a esta altura, a su audiencia también. Este era el nombre de aquel que unos 30 años antes había creado un escándalo al purificar el templo con un látigo. Se trata de aquel que había dicho que era igual a Dios, el Mesías mismo. Continuemos con los versículos 9 al 16. Dice así la Biblia: «Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor?». Pablo ahora le atribuye el título de Señor a Jesús el Nazareno. Pablo en realidad está diciendo: Jesús de Nazaret es el Señor de los cielos y de la tierra, y el hombre no puede hacer nada más que someterse a su soberanía y decir: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué haré, Señor? Pero continuamos con el relato de la palabra de Dios. Dice la Biblia: «Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas». Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, una vez más, fíjese la conexión que Pablo hace del cristianismo con la ley. Continuamos la lectura y dice: «que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre». Hasta ahí la porción de la palabra. Ahora el versículo 16 es un versículo utilizado por varias denominaciones para avalar que el bautismo salva o que uno no puede ser salvo sin el bautismo. Permítame hablar un poquito al respecto, ya que lo hemos visto con más detenimiento en el capítulo 2. Bautízate y lava tus pecados son dos acciones separadas. En otras palabras, el invocar el nombre de Cristo es lo que lo salva y que lo limpia de todo pecado. Eso que quede en claro. Este versículo sería más literal y más acorde al texto griego original si se invirtiera el orden de los verbos, de manera que se leería: habiendo invocado su nombre y obteniendo la limpieza de pecados, levántate y bautízate. El bautismo por agua es simplemente el reflejo exterior de la limpieza interior que ha sucedido. En la Iglesia del Nuevo Testamento, tal como se lo explica más adelante en las epístolas, las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena no son sacramentos, sino recordatorios.
no dispensan la gracia de Dios, sino que demuestran la gracia de Dios en las vidas de aquellos que han clamado a su nombre para ser salvos. Pero sigamos avanzando. Un tercer punto en el cual apunta el apóstol Pablo, no solo diciendo que miren a su pasado religioso, no solo que escuchen a su despertar espiritual, sino en el tercer punto Pablo dice, quiero que aprendan de mi mandato especial por parte de Dios. Fíjese en los versículos 17 al 22. Dice la Biblia, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. A propósito, por el simple hecho de que alguien reaccione mal a nuestro testimonio o lo rechace, eso no significa que usted no hizo las cosas bien. Simplemente significa que usted, al igual que Pablo, tocó el punto que dolía en sus vidas, confrontó el pecado y el prejuicio. Cuando uno predica el Evangelio, eventualmente alcanza el veredicto. Uno es un pecador, culpable delante de Dios, y debe pedirle a Cristo que le perdone y le limpie. Continuemos con los versículos 23 al 28. Ya estamos terminando. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Sabemos, por medio de la historia, que el emperador romano Claudio y su esposa fueron los que impusieron la idea de que un esclavo o un extranjero podría comprar la ciudadanía romana por una vasta cantidad de dinero. El beneficio para este individuo sería tremendo. En este pasaje vemos que un ciudadano romano tenía el derecho a un juicio antes de ser castigado. Pablo deja bien en claro que él no ahorró dinero para comprar su ciudadanía, sino que nació siendo un ciudadano romano. Evidentemente el padre de Pablo era un ciudadano romano. Luego en el versículo 29 leemos, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ahora llegamos a la aplicación, estamos terminando. Quiero mostrar dos recordatorios. Apliquemos este pasaje con dos recordatorios. En primer lugar, la responsabilidad de compartir el Evangelio es nuestra. Es nuestra esta responsabilidad de dar a conocer el Evangelio. En segundo lugar, la responsabilidad de salvar al incrédulo es de Dios. Aquellos que enfatizan la soberanía de Dios por lo general se olvidan de nuestra responsabilidad, y los que enfatizan nuestra responsabilidad por lo general se olvidan de que es Dios quien salva. Es Dios el que abre el corazón. El milagro de salvación en el corazón del pecador es la maravillosa gracia de Dios obrando. Hoy, como familia espiritual, no podemos hacer otra cosa sino adorar al Dios de gracia que nos libertó. Y este es el pensamiento con el cual quiero concluir este mensaje. Que adoremos a este Dios de gracia, que hagamos lo que nosotros tenemos que hacer como sus hijos, predicar la palabra de Dios y dejar que Dios obre en el corazón de aquellos que están escuchando
su palabra. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.